Bienvenidos colegas, saludos a todos ustedes. Después de haber grabado una pequeña gira por el norte de Perú, estas 2 semanas han sido muy buenas, de tanto pasarlo con la familia como con los amigos del norte. Saludos a Talara, a los amigos de Piura, a los amigos del Alto y los amigos de Sullana. Un gran abrazo a todos ustedes. Seguimos en contacto. A ver si un día regresamos nuevamente con más. Pero sí vamos a tener un curso muy cercano en la ciudad de Arequipa. Bueno, este es cosamente un video también hecho en parte de la plataforma Mi iPhone y Yo Educativa. Es una buena plataforma en la cual vamos a encontrar estos tipos de tics, de videos muy rápidos, fácil de aprender, lo que tienes que saber, nada más. Utilizando mi método que creo, el método BRM, visión, visualizo la placa, ¿no? Visualizo la placa, ¿ok? Relaciono con quién, con la plataforma, con la información que me da la plataforma Borneo, en este caso, y mido en base a la información que yo recibo en la plataforma de Borneo y todo. Eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? En la cual en 3 días, como repito, vamos a ingresar desde cero y también a un nivel básico. También existe 3 días para un nivel de intermedio para empezar a preparar en 3 días, sin perder tu clase, o sea, tu trabajo, ¿no? Pues empezamos a 1 de la mañana y terminamos hasta las 3 de la tarde y vas corriendo a tu taller a seguir trabajando, ¿no? Es muy importante y aparte que te llevo las clases grabadas, ¿ok? Así que los esperamos aquí en nuestro laboratorio para empezar 3 días, empezar con fuerza y poder ser por vía Zoom también en un tiempo récord, ¿ok? Listo, todas las clases son grabadas y entregadas a los alumnos. Bueno, en este método vamos a utilizar, ¿cuáles son las herramientas que nos da Borneo para hacer el seguimiento y la medición de estos componentes que son muy importantes, que le llaman filtros? Yo le digo tortuguitas a estos que están acá, yo le digo tortuguitos. Siempre he estado cambiando los nombres a los componentes, ¿no? Esto yo le llamo tortuguitas. Posiblemente este conector se comunique con estos filtros, o tortuguitas se comunique con este conector, posiblemente. Posiblemente lo sea. Quizás se comunique con esto, ¿no? Pero también hay unas tortuguitas que se pueden comunicar con otros conectores, como por ejemplo el conector de la pantalla. Recordemos que casi siempre las tortuguitas o los filtros están muchas veces conectadas ¿con quién? Con el tema de los conectores de pantalla y de cámara, ¿ok? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo podemos medir ese conector, ese filtro que está acá, ¿no? Este filtro que está acá. Este filtro que está aquí, este filtro que está aquí, aquí vamos a hacer ejemplo de esta línea de filtros. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, ya relacionámonos, vamos a nuestro Borneo y vamos a ver la solución. Vamos a nuestro Borneo. ¿Qué inicia nuestro Borneo? Hay muchas maneras de hacerlo. En primer lugar, yo voy a hacer mi placa que tengo mi layo, que le digo mi ingeniería, y lo que es mi arquitectura, que es mi layo, y mi ingeniería, que son mis planos esquemáticos. Los combino y busco aquí. Aquí está, ¿no? Aquí estamos buscando. Estamos buscando este filtro. Filtro F6005. Doble clic y me manda por acá. Entonces, amplías en cualquier sitio. Nuevamente clic. Ahí está. Esta es su simbología. Este que está acá, de esta manera. Los 4 puntos están aquí, cardinales, por decirlo así, ¿no? Y a los extremos son las tierras. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de dónde parte lo que es en base esquemáticos. Yo le doy clic aquí, ¿no? Y vamos a ver a dónde nos lleva. Le clicamos aquí. Nos acomoda, nos está llevando ¿a dónde? Al conector. ¿Quién es este conector? Mi línea es el C hasta la F, ¿no? ¿Quién es este conector? Ajá, el conector de cámara. ¿Qué número es? El 6003, ese que está aquí. Muy bien, de ahí parte, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿no? Entonces nos regresa nuevamente al mismo sitio que estamos aquí y pasamos al otro lado. ¿A dónde nos lleva esta conectora? Esta línea? O sea, ya sabemos dónde nos lleva, pero vamos a verificarlo. ¿A dónde nos lleva? Aquí, no, señor. Acá no tiene nada que hacer. Mi línea es la C hasta la N, no de la C hasta la F como está aquí. Sigo. Allí, ahí sí, ¿no? ¿A dónde más? Aquí tampoco. Yo no tengo nada que hacer acá, porque yo tengo que ir de la C a la N, no a la F. Seguimos. ¿Dónde? Aquí sí, de la C hasta la N. ¿Quién es nuestro amigo? Nuestro amigo CPU. El CPU, este que está aquí, ¿no? Este CPU que está aquí es este amiguito que nos lleva por acá. UCP301. ¿Ok? Entonces ya decimos que nos lleva directamente a CPU. Ok, continuamos y regresamos nuevamente a nuestro filtro que empezamos, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos interpretar que del filtro, del conector pasa el filtro al CPU. De otra manera podemos hacer, claro que sí, mira. Yo necesito saber quién es este que está aquí. A ver, aquí está. Yo voy a lo que es mis protocolos de cámara, que está aquí en el Borneo, en Jaguar Solution, ¿no? Y aquí está mi conector.
¿ok? Y aquí está la señalización de los filtros. 1, 2, 3, 4, 5 filtros que vamos a medir, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué dice estos colores? Dice que del conector, el primer pin no, el segundo y el tercero salen dos líneas, o por decirlo así, llegan dos líneas, el morado y el otro morado, ingresan por acá, estos dos colores ingresan a nuestro pin, ¿no? De nuestro tortuguita o filtro. Y después salen aquí, mira, regresa a donde vamos siguiendo los colores morados, estos dos que están aquí, 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 a donde están ingresando a nuestro CPU. Se cumple, como dice el esquemático del conector de la cámara, salen las dos líneas que se comunican con quién, con el filtro, y el filtro va al CPU. En otras palabras, es el CPU que salen estas dos líneas que alimentan el filtro, y el filtro da el valor. Recordemos que el CPU está en esos valores referenciales, ¿sí? Para que se alimente el conector, ¿ok? Esos valores referenciales que son importantes, ¿ok? Y estos dos morados que están aquí, ¿dónde salen? Aquí vamos a seguir morado, doblando, por aquí y por acá. Entonces está en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son estos valores referenciales que vamos a ver dónde lo encontramos, que tienen que dar aquí. Y después pasa al otro lado. Y ahora sigan los dos morados oscuros. Los dos morados oscuros, estos que están aquí. Estos dos morados oscuros, estos dos morados oscuros, aún está ingresando a nuestro amigo CPU. Entonces, si se cumple. Entonces todos estos colores, a ver, ¿el celeste dónde va? El que viene de dónde, ¿no? A ver, vamos a ver. Este viene de dónde. Aquí vamos a retroceder. ¿De dónde vienen estos dos celestes? Estos dos celestes. Estos dos celestes. Del CPU. Del CPU sale la línea, ¿no? La línea referencial. Y alimenta aquí, aquí estos dos filtros. Estos dos filtros llegan por aquí. Dan la vuelta por acá. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van a llegar? A estos dos pines que están acá. Entonces significa, igual acá vayamos al color rosado, perfecto. Estos pines que están acá, estos dos, ¿de dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? Doblando aquí a estos dos pines que están aquí. ¿Listo? Entonces, y después, ¿a dónde sale? A nuestro amigo con los colores rosados, estos dos rosados, estos dos rosados, estos dos rosados, a nuestro amigo CPU. Muy bien, y el otro filtro que está aquí nos lleva nuevamente estos dos rosados más oscuros, a donde nos está alimentando ¿quién? Nuestro conector que está aquí. Está llegando un valor referencial. Para que llegue aquí y da la vuelta, ¿no? O simplemente el CPU está llegando a esas dos líneas que alimentan al filtro, ¿no? O sea, sale de aquí al filtro, da la vuelta y se comunica con estos dos filtros ¿a dónde? Al conector. Quiere decir que, en conclusión, que los valores referenciales que están aquí, al lado izquierdo, están conectándose al lado izquierdo del conector del filtro, de los filtros, ¿no? Del lado izquierdo del filtro. Y al lado derecho del filtro también hay valor referencial. Pueden ser igual o una pequeña diferencia, ¿no? Que son del CPU, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacer la siguiente medición. ¿Pero dónde consigo estos valores referenciales? Bueno, estos valores referenciales simplemente está aquí en el diodo, modo diodo, ¿no? En modo diodo, en tu Hardware Solution, modo diodo, ahí lo encontramos, abrimos y efectivamente aquí está nuestro valor referencial. Este es el conector. Ajá, aquí está. Dice que el primero los negros son tierra, 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 tierra. Y el segundo y el tercero sin colores medio verde y azul. Verde y azul, azul acero, verde y azul. ¿Y qué valor tiene? 503, 503. Vale, recordemos que a estos valores le podemos sacar el 30 o el 35% y en base a esa referencia más o menos nos da un valor aproximado, ¿no? Ok, entonces, pero en este caso le podemos sumar casi siempre 100 o 150 más o 100 o 150 menos. Dentro de ese margen podemos dar un valor. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy utilizando, sí, efectivamente un Sunshine, pues ya acá está el modelo, mira. Acá está el modelo. Yo este multímetro se me ha logrado. Voy a comprar otro. No, estoy usando otro que es básico, pero aún así me ayuda bastante. No, si yo tuviera esto me daría casi exacto, ¿no? Entonces significa que mis valores referenciales que yo encuentro al otro lado, que están aquí, ¿no? ¿Dónde van a estar? En el lado izquierdo de las tortuguitas. ¿Sí? Y al lado derecho de la tortuguita puede ser igual o parecido, que va ¿a dónde? Al CPU, o del CPU bien a las tortuguitas alimentan aquí al conector. Entonces, ¿qué valores referenciales deben tener estos que están aquí? Bueno, yo ya me investigué que los valores referenciales son lo mismo
Lo 503, 500, efecto el último, ¿no? El último, pero son los mismos que están acá, 503, 503. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente medida. Ok, en base a información que tenemos, nuestro LAYOG, nuestro schematic, que hemos combinado, ¿no? También en función de diodo y también tenemos nuestro protocolo. Pero también existe algo que nos ayuda bastante, que es nuestro Big Bang. No te olvides nuestro Big Bang, nuestro mapa de Big. No, aquí está, mira, ya lo tengo activado, ¿no? Aquí está mi conector, acá está mi filtro. ¿Qué me está diciendo el filtro? Que si yo toco aquí, ¿con quién me va a comunicar? Con este, ¿no? Mira. Ahí está, con este, ¿no? Y si lo que llevamos con nuestro red line, pita, ¿ves? Ahí está, lo que hemos dado vuelta. Y si pasa al otro lado, ¿con quién se va a comunicar? ¿Con quién? Con el CPU, ¿no? Clic, efectivamente, mira, recuerda que cuando navegas en el BitBat tienes que coger la parte negra, ¿no? Efectivamente, ahí está con el CPU. Muy bien, perfecto. Puedes activarlo aquí nuevamente y empezar por acá. Ahora, ¿con quién está al otro lado de la parte de abajo? Vamos a ver. Con él directamente, presionas Line y efectivamente se comunica. Y otro lado, obviamente no vaya al CPU porque ya hemos hecho los dos ejemplos anteriores. Efectivamente, cogemos la parte negra y efectivamente el CPU. Y así podemos utilizar, desactivamos nuevamente, siempre desactivar, podemos ver quiénes son los que se comunican, ¿no? Ahora, en este caso, ¿con quién me comunico? Con el lado izquierdo del filtro para que nuevamente yo puedo Line. Y ahí está la comunicación. Y si quiero al lado derecho, ¿con quién me va a comunicar? Con nuestros amigos CPU. Y así nuestro Big Bang ayuda bastante, por supuesto que ayuda bastante. Mira, nos comunica acá y nos comunica con quién? Con el CPU. Ahora la vuelta nos lleva directo al CPU. En este caso nos está llevando una vuelta entera que está por aquí. A ver con quién nos lleva. Ampliamos un poquito por aquí. Y nos está llevando por acá. Ajá, hay un error de comunicación. ¿No? Pero ya sabemos que va al CPU. Recordemos que estas plataformas siempre tienen, en esquemáticos hay un margen de error de 3 a 4%, de 2 a 3%. En la YO tiene de 3 a 4% y en lo que es BitMac también de 3 a 4% hasta un 5%. Listo, pero sabemos que se comunica con el CPU. Listo, terminamos acá y vamos a hacer la siguiente medición, ¿no? Que es importante la medición. Entonces vamos por aquí y empezamos a hacer la medición. Vamos al microscopio. Aquí está y tenemos nuestro amigo conector. Nuestro multímetro lo prendemos, ¿sí? Ponemos aquí en modo diodo. Vamos aquí. Ahí está en modo diodo. Listo, lo tenemos en modo diodo. Ahí está nuestro conector. Y simplemente ponemos el multímetro diodo, ponemos el rojo a blindaje y hacemos la medición, ¿sí? Simplemente modo diodo, valor referencial. ¿Qué valor referencial tiene? ¿Ese cuál era? Tierra, ¿no? ¿Te acuerdas el primero? ¿Y el segundo cuál es? 628. Ajá. El segundo se daba con quién? Con esta conexión, ¿no? Con el lado izquierdo del 628, 27. Perfecto. Y a la vuelta, y vamos a aprovechar una vez que estamos por acá. ¿Cuánto de acá? 628. Que se comunica, ¿te acuerdas con este? 628. Y a la vuelta a su salida, ¿cómo hacemos la salida? Ah, no nos lleva, obviamente, bueno, el CPU nos lleva aquí, ¿no? Nos llevan a alimentar el CPU. Este viene el CPU. 622 es parecido, iguales. 622. Recordemos que si no tenemos valor de referencia aquí, ¿no? Entonces el filtro está dañado. ¿Y el filtro se saca? Sí. ¿Se reemplaza? Sí. Profesor, yo quiero hacer un hilito, ¿se puede? Sí se puede, pero no se debe. Profesor, ¿puede ser este añito acá? Sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Pues la única razón nada más que aquí tenemos que voltajes. Entonces una caída, entonces el equipo tiene que estar prendido, obviamente para que tengas cámara, ¿no? Y si por ahí se genera un cortocircuito, vuela directamente el voltaje. ¿Y dónde se va a ir? Directamente ¿a dónde? A nuestro amigo CPU. Entonces no es recomendable hacer su hilito, lo que sea, siempre reemplazarlo. Lo bueno que esto no tiene, simplemente son iguales. Este le da a este le da a este. Yo puedo sacar de una placa ahí botada, este que no funciona lo puedo poner aquí. Perdón, este que funciona lo puedo poner aquí donde me falta. La ubicación no interesa, ¿no? Porque igual, mientras que acá respecto, bueno, acá son las tierras, ¿no? Sabemos que son tierras ahí, tierra acostada y son acostadas, son las tierras. ¿Listo? Entonces vayamos al segundo ejemplo. Ahora, ¿cuántos? Me dijeron que era igual, ¿no? Igual que era, que está ahí. Esa era mi tierra. Mi 5 era 600, vamos a ver. Esa era mi tierra. Esa también era mi tierra. Vamos, perdón, tú tocando mal la tierra, ahora sí. Listo, entonces, ¿cuánto valor referencial me da acá? 3, 4, 5, 629. Y aquí entonces me está dando, ¿cuánto? 629, 28, igual.
629. Y el otro lado que era tierra, pero acá había otro. 627. Y aquí era ¿cuánto? 600. Vamos a ponerlo bien. 628. Y mi salida puede ser igual o para igual. 622 y 622. ¿Cuándo está dañado? Cuando yo le tengo por acá, vea un valor que no funciona, ¿no? Por ejemplo, puede ser un OL y acá definitivamente no hay conexión, entonces se saca el filtro, ¿ok? Obviamente estos filtros están buenos, ¿no? Este conector está bueno. Si hubiera uno OL o no te da valor, no hay conexión, entonces ahí está el filtro, puedes cambiarlo porque no hay conexión ¿con quién? Con nuestro amigo CPU, ¿ok? Entonces, todos los valores referenciales que están acá son los mismos que están aquí, ¿ok? Son los mismos que están acá, mira. Vamos a poner bien la tierra. Se recuerda que si no tienes, estás tocando porque no estás poniendo bien la tierra, ¿sí? Acá había uno, ¿te acuerdas? Que era 500 y pico, era un poquito más. 624, creo que si no me equivoco, era 400 y pico, ¿no? Acá está los 27. Ok, y aquí lo conectamos por aquí. Esa es mi tierra. Esa es mi tierra, porque tenemos varias tierras. Este es el valor. Ok, entonces recordemos que, en conclusión, que los valores referenciales de los filtros, las tortuguitas, es en base con quién se comunica al lado izquierdo. Para terminar con el ejemplo, entonces, vayamos al borneo y definitivamente simplemente recorremos que en el tema del layout nos ayuda mucho a comunicarnos con quién nos vamos a guiar, con el esquemático que nos guía con qué línea nos va a comunicar el CPU, y en función de ello te va a decir los valores referenciales que están presentes donde necesitas medir, ¿no? Aquí en esto según el cuadro que necesites con la cámara, ¿no? Acá te va a decir, si yo necesito estos dos que están acá, me da la vuelta y llega a estos dos, mis valores referenciales, ¿quién va a ser? No función de yodo, aquí están sus valores, aquí están sus valores que están acá, ¿no? Y el BIMAP también te verifica el seguimiento de línea, que es muy importante. Entonces, colegas, es muy importante saber cómo hacer la medición de las tortuguitas, sí, porque de una manera u otra tú aprendes de una manera fácil y práctica con este nuevo método que es muy bueno para todos ustedes en nuestra plataforma educativa, y que es importante que lo manejes con nuestro nuevo método de reparación, que es el sistema BRM. Visión, visualiza la placa, relacionas a tu plataforma, y en base a eso que hemos hecho, hemos medido las tortuguitas. Ok, listo. Nos vemos y suscríbanse al canal y pronto nuestra plataforma educativa, Mi iPhone y Yo Educativa. Nos vemos, saludos, chao, suscríbanse. Nos encontramos en Arequipa. En Arequipa estamos nuestros cursos que vamos a dictar 2 talleres de 0 y el otro así intermedio, full medio prácticas, ok, con nuestro amigo el Borneo. Nos vemos, chao.